Buenas tardes, otra cápsula joven. Qué bueno saludarlos, qué bueno estar con ustedes otra vez a través de este programa de televisión Fraternidad Camino Joven. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito. Estamos en el mes del Padre y recordemos que los católicos también consideramos al Papa como Santo Padre. Exacto, vamos a hablar del Papa. Primero veamos esto. El Papa, para nosotros, aparte de ser el obispo de Roma y patriarca de la Iglesia, es el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra. Eso se entiende desde puntos de vista muy distintos. Uno de los primeros puntos de vista es el hecho de que se recuerdan que cuando Jesús le dijo a Pedro: Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando le dice esto, está cambiando el nombre de Simón, que significa ¿cómo es? Caña quebradiza, a piedra, roca, y sobre él edificará la iglesia. Muy bonito ese recordatorio. Dice, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Le da ese poder también, y le dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Desde ahí se ve la primacía de Pedro. Luego, cuando Jesús resucitado se le presenta a los apóstoles en el lago, les dice a Pedro, lo llama, y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Vuelve a preguntarle: Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te quiero. Y al final, cuando le vuelve a decir: tú sabes todo, sabes que te quiero, le dice: apacienta mis ovejas. Le da la primacía sobre los apóstoles. En el libro de Hechos siempre vamos a ver que Pedro es la cabeza de la iglesia, el primero que se pone ahí, y como muere en Roma, en el tiempo que estuvo en Roma, se declara como obispo de Roma. Por eso es ahí la sede. Y donde está el Vaticano es donde es el lugar tradicional donde considera históricamente que Pedro fue crucificado de cabeza porque no quiso morir igual que Jesús. Entonces desde ahí viene la importancia de esa colina vaticana que ahora es el Vaticano, la ciudad del Vaticano. Bueno, han pasado muchos sucesores. Cada vez que muere un obispo de Roma, un papa, pues otro lo sucede. El término papa tiene muchos significados. Algunos dicen que es pastor de pastores, otros es siervo de los siervos de Dios. ¿Ya? Su título oficial es vicario de Cristo. Y su función es que, guiado por el Espíritu Santo, comande a la iglesia aquí en la tierra. Sí, ha habido papas que han tenido errores, pero la mayor parte han sido santos. Actualmente, muchos todavía recordaremos que hemos vivido algunos 3 pontificados. Hemos vivido el pontificado de Juan Pablo II, el de Benedicto XVI, que ahora es Papa Emérito porque renunció. Algún día tocaremos el tema de la renuncia papal. Pero hoy vamos a hablar de Papa Francisco. Y vamos a ver 2 videos. Primero vamos a ver uno de qué es el Papa o quién es el Papa. Así que vamos al video. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez has escuchado o sabes lo que es el Papa? ¿La Papa? El Papa. Oh, Papa. Bueno, sí. Es un señor que viste todo de blanco y siempre sale en televisión. No exactamente. El Papa es el sucesor de Pedro, el encargado de la unidad de la iglesia. Es la cabeza del colegio episcopal y como el representante de Cristo en la iglesia, es el pastor de toda la iglesia. O sea que manda a todos los católicos y gobierna todas las cosas de la iglesia. Pues sí, porque Jesús dice en el Evangelio: tú eres Pedro. No, yo soy Carlos. ¡Ay! Así dice la cita: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso manda sobre todos, y no se puede equivocar en materia de fe y moral, pues Jesús le ha prometido el Espíritu Santo. Vale, entonces ya sé que quiero ser de grande. ¡Mamá! ¡Sí voy a estudiar! ¡Voy a ser papa! Pero, ¿qué se necesita para ser papa? No es un simple querer. Primero, debes ser sacerdote. ¿Qué más? La legítima elección de los cardenales, inspirados por Dios, y en caso de no ser obispo, se te tiene que ordenar inmediatamente. Bueno, pero ¿para qué sirve ser papa? Para ejercer el ministerio de la unidad y la comunión en la iglesia. Y como dijo Jesús en el Evangelio, no ser servido, sino a servir. Así es que ya lo sabes, vive tu fe rezando por el Papa. Bueno, estamos de vuelta. Ya nuestros amigos de Imparar en Roma, o Rápido y Curioso, como lo han visto, nos han dado el tip de qué es o quién es el Papa y su importancia dentro de la iglesia. Ahora vamos a ver la vida de Papa Francisco en una pequeña cápsula que nuestros amigos de Catholic Link nos comparten y nos permiten pasarla. La vamos a ver en un momentito.
Pero recordemos esto, el Papa Francisco, su nombre original es Jorge Mario Bergoglio, es hijo de inmigrantes italianos que vivieron en Argentina, estudió ciencias químicas y después sintió el llamado. Vivió en una Argentina muy conflictiva, vivió en una Argentina con un caos muy grande, una guerra civil. Bueno, todos los que somos de países latinos comprendemos esto y lo hemos visto muchas veces. Sabemos que en nuestra historia en Latinoamérica siempre hay estos conflictos. En Argentina existieron. Él decidió ser sacerdote, es jesuita. Estos conflictos siempre existieron. Bueno, él después de que estudió ciencias químicas, trabajó un tiempo en ese laboratorio y se decide ser jesuita. Los jesuitas son de la orden de San Ignacio de Loyola, se recordarán la Compañía de Jesús. Es seminarista, luego llega a ser superior de la orden en Argentina, ayuda al pueblo. Él siempre fue un sacerdote que estuvo con el pueblo. Se nombra monseñor, siendo monseñor, siendo cardenal. Siempre va a dar misas a las periferias, a los barrios. Siempre llega a estos lugares marginales y está ahí apoyando a los sacerdotes. Él quiere una iglesia que salga y siempre lo hace. Curiosamente había planeado su retiro cuando se convoca al cónclave por la renuncia de Benedicto XVI y bueno, él sale electo y toma el nombre de Francisco. Un nombre que tampoco tiene un papa. ¿Por qué Francisco? Bueno, Francisco, él cuenta la historia de que él había pensado llamarse Clemente porque el último papa que se llamó Clemente había suprimido a los jesuitas un tiempo, y entonces como para revancha. Pero cuando se dio el nombramiento y todo, un cardenal le dijo: no te olvides de los pobres, y de ahí sintió que ese era su pontificado. Por eso se llama Francisco. Ha habido muchas cosas que han marcado su pontificado. Hay cosas que tal vez entendemos, cosas que no, pero quiero una iglesia más cercana al pueblo, una iglesia pobre para los pobres. Vamos a ver en la siguiente cápsula y volvemos. El Señor nos ha bendecido con un nuevo Santo Padre. Pero ¿quién es Él? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Su padre trabajaba en el ferrocarril, su madre ama de casa. Juntos criaron a Jorge y a sus 4 hermanos. Le encantaba la química y trabajó duro para obtener su título de técnico químico. Pero luego sus planes cambiaron, así que a la edad de 21 años entró al noviciado jesuita y tras años de estudio y oración fue ordenado sacerdote. Su ordenación marcó el inicio de una vida llena de felicidad y alegría, donde Jorge fue capaz de servir a los demás de muchas maneras. Además de llevar los sacramentos, ha sido profesor, guía espiritual de jóvenes jesuitas y sí, hasta el día de hoy, un gran amante del fútbol. Su equipo favorito es San Lorenzo de Almagro. Unos años más tarde, su comunidad le pidió servir a sus hermanos como superior provincial y luego, años después, como el rector del seminario. Y si piensas que es demasiado, aún falta, che. Dios lo llamó también a ser obispo. Y mientras todas sus responsabilidades crecieron, él sabía que la mejor manera de servir era siendo humilde, permaneciendo cerca del Señor en la oración y siendo fiel a la iglesia. Esto no siempre ha sido fácil. Muchas veces tuvo que hacer frente a situaciones difíciles y malos entendidos. Aún así, el amor verdadero siempre requiere sacrificios. ¿Dije que él hizo todo esto solo con un pulmón saludable? Es cierto. Cuando era adolescente lo tuvieron que operar para removerle una parte deteriorada de su pulmón. Sin embargo, fue aquí cuando Jorge supo que el Espíritu Santo daría siempre un respiro extra por él. Y bueno, para variar un poco, después de unos años de ser obispo, el Papa Juan Pablo II lo nombra cardenal. Muchos tienen ideas exageradas de la vida de un cardenal. Para él, sin embargo, las cosas permanecieron igual. Vivía en un apartamento sencillo, siguió cocinando para sí mismo. Incluso utilizaba el metro en lugar de tener un chofer. Él sabía que la mejor manera de servir a los demás era estando cerca de aquellos a los que amaba, acompañándolos en su vida cotidiana. Y por último, si pensaste que todo esto era mucho, pocos meses atrás el Señor le pidió a Jorge dar un gran salto de fe. Cristo lo invitó a convertirse en su vicario en la tierra, a dar su vida entera al servicio de la Iglesia Universal como el mismo Papa.
Una invitación para morirse de miedo, sin duda. Pero, como hemos visto, Jorge había confiado en el Señor toda su vida, en los tiempos difíciles y en los buenos. Toda su vida se había esforzado para decir sí al Señor, y Él no iba a parar ahora. Entonces, con el corazón lleno de fe, Jorge aceptó el llamado del Señor, dejando atrás su familia, amigos y a su querida Argentina. Tomó un nuevo nombre, Francisco, un nuevo hogar, Roma, y una nueva misión, ser el Papa. Todo por amor, el amor a Cristo y a nosotros. Bueno, ya vimos la cápsula, ya comprendimos un poquito mejor con los dibujitos, pero espero que hayan comprendido ese mensaje. Recuerden que el Papa Francisco últimamente ha dicho que los jóvenes sean protagonistas de la historia. El Señor no quiere jóvenes sofá que se queden sentados cómodamente, quiere jóvenes como María que salgan. Él también nos ha pedido hacer lío no pleito, sino lío en las iglesias, lío en las parroquias, que se demuestre que la iglesia está viva. Entonces hagámoslo, sigamos adelante y pedamos por él. Y siempre dice: recen por mí, recemos por él, porque sufre muchos ataques de afuera como de aquella gente dentro de la iglesia que no está de acuerdo en volver a las raíces del evangelio, de amarnos unos a otros, la sencillez, la simplicidad, lo que Jesús quería, lo que Francisco de Asís predicó, y que ojalá que su pontificado nos siga guiando. Estará pronto aquí en Latinoamérica en varios viajes, pero estamos esperando con ansia la JMJ del 2019. Bueno, entonces los dejo, nos vemos en una próxima cápsula joven de Camino Joven.